fluorescente también, y no hay problema. No hay problema, ¿ya? Entonces, hay lugares donde se cultiva plantas expuestas a luz artificial, que son los invernaderos, ¿no? Los que cultivan plantas ornamentales caras, como las orquídeas, ellos utilizan energía artificial para que las plantas crezcan. Recuerda que las plantas lo que van a tomar son fotones. El fotón puede ser de la luz solar o puede ser de la luz de un foco, tranquilamente. Claro. O sea, lo que toma es un fotón. ¿Y qué sale de un foco, un fluorescente? ¿Acaso no salen fotones? También salen fotones. ¿Ah? Solo que emplear luz artificial, pues, cuesta, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Quieres cultivar tus papas y le pones un invernadero. Ya cultivas tus papas, sí hay tus papas, pero ¿cuánto te cuesta la luz para producirlas? Te no se la cuenta. En cambio, para cultivar orquídeas y plantas así caras y raras, bueno, pues ahí se la cuenta, ¿no? Ujú. Ah, está muy bien Eduardo también, ¿no? El gras que crece en el estadio es una planta también, ¿no? Es la planta de la grama. De ese gras de día toma luz solar y de noche en los estadios toma energía de la luz intensa con la que se alumbra ese lugar. Entonces, por eso siempre crece ese estadio, ¿no? Por eso siempre crece, pues. ¿Ah? Y además que el gras también pertenece a un grupo de plantas en las que se incluye también el trigo, el maíz, que resisten, ¿no? Mucha luz. O sea, hay plantas que no aguantan mucha luz, se mueren. Otras plantas que no, están en pleno luz, como el coco, las palmeras, y no pasa nada, pues, ¿no? No se mueren, ¿no? No están ahí lo más tranquilos. Entonces, esas plantas, como el césped, están adaptadas a vivir con mucha luz. Ese detalle. Ujú. A ver, otra pregunta que me hace Giancarlo. Bueno, también te voy a adelantar también, ¿no? No todo el patrón de luz se va a utilizar. ¿Sabes que la luz en verdad es una especie de espectro de colores que van del morado o violeta hasta el rojo? ¿Sí? Las plantas no utilizan todos los colores. Las plantas solamente van a utilizar el color principalmente, ¿no? El color rojo y el color azul. ¿Cuál es la luz que no emplean? Adivina. ¿Cuál es la luz que las plantas no van a emplear? De los 7 colores. Exacto, la luz que no emplean es el verde, es el color que no utilizan, el color que reflejan, ¿ves? Entonces, el color que no usan es el color que reflejan, el color que tú ves. Entonces, ese es el verde. Entonces, las plantas no usan verde, ¿no? Entonces, ¿cómo se prueba eso también? Pues es muy sencillo. Un experimento, ¿no? Lo que se hacía era colocar plantas en cuartos con color, con luces de colores, ¿no? Te pones una planta en un cuarto con foco rojo, con foco azul, con foco morado, con foco celeste, con foco amarillo y veías esto. ¿En qué cuarto crecía mejor? Crecían mejor las plantas en el cuarto con luz azul y con luz roja. Con luz verde, pues no crecía casi nada. Entonces, ahí también se puede verificar cuál es la luz que aprovecha mejor. ¿Ya? Bien. Entonces, ahí me dirá, pero ¿por qué no usan todos los colores? Tú me dirás, ¿no? Porque no sería conveniente, ya es demasiada energía, ¿no? Entonces, utilizar toda la energía de la luz no es conveniente tampoco, ya sería una sobrecarga. Entonces, como que balancea la planta ese tipo de, de energía que tiene, utilizando solamente ciertos colores, nada más. Pero eso no es de las plantas, ojo, eso viene de atrás, ¿no? De las algas ya viene ese tipo de estrategia también, ¿ya? Muy bien, entonces eso sería un punto interesante. Así que pregunta todo lo que quieras, ya está bien. Yo me acuerdo que ustedes son mis preguntones, así que normal. Yo estoy dispuesto para responder preguntas que tengan que ver con el tema, ojo, ¿ya? Bien, entonces aquí una lectura. Dice, el dispositivo inalámbrico produce combustible limpio a partir de la luz solar, el dióxido de carbono y el agua, ¿no? Publicado este año, hace unos cuantos meses, ¿no? Y esperamos que esta tecnología allane el camino hacia la producción de combustible solar sostenible y práctico, ¿no? Es Erwin Reisner. Bueno, el detalle de esto es que no puede ser conveniente usar energía solar como fuente para nuestra actividad diaria. El problema de la energía solar es que está muy dispersa, ¿no? Entonces tienen que concentrar energía solar, ¿no? Y después de eso también tienen que tratar de almacenarla. Entonces ese también es un problema. O sea, hay dos problemas con la energía solar: concentrarla y almacenarla.
Esos son los problemas. Ese problema no hay pues en el espacio. En el espacio pues esos paneles solares con de los satélites hay normal pues, ¿no? Porque ahí son radiaciones muy intensas ya. Pero eso en nuestro ambiente sería muy inconveniente, ¿no? Una energía muy intensa pues nos mataría al final, ¿no? Entonces, la energía que llega de la luz solar nos alumbra, nos calienta, todo eso, pero tampoco es muy intensa que digamos. Está muy repartida en la Tierra, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué dice aquí? Dispositivo desarrollado por un equipo de la Universidad de Cambridge es un paso significativo hacia el logro de la fotosíntesis artificial, ¿no? O sea, una manera de remediar lo que hacen las plantas, ¿no? Un proceso que imita la capacidad de las plantas para convertir la luz solar en energía. Se basa en una tecnología avanzada de fotocopia, se convierte la luz solar en dióxido de carbono y agua en oxígeno en ácido fórmico, combustible almacenable que puede usarse directamente o convertirse en hidrógeno. Allá. Aquí no es el punto convertirlo en glucosa, sino convertirlo en otro tipo de molécula, más sencilla tal vez, que es el ácido fórmico. Los resultados publicados en la revista Nature Energy representan un nuevo método para la conversión de dióxido de carbono en combustibles limpios. El dispositivo inalámbrico podría ampliarse y usarse en granjas de energías similares a las granjas solares, produciendo combustible limpio usando luz solar y agua. Claro, de paso también que vamos a reducir la cantidad de CO2 que hay en el ambiente. O sea que, bueno, pues tiene ahí sus cosas buenas. Ahora, habría que ver también que esto, que más que todo es un prototipo, porque así empieza toda esa investigación como prototipos, es viable, ¿no? Ya, uno puede funcionar, lo que tú quieras, ¿no? Pero ¿eso sería comercialmente sostenible o no? Ahí en el punto, pues, ¿no? Ya después ahí intervienen ya los ingenieros industriales y ya tratan de adaptar eso de una manera más económica y más productiva. Ya, eso es un punto ya aparte. Un visto que ya es viable, pues ya sale a la venta, ¿no? Pero no todo lo que se investiga, pues pasa hasta ese nivel, ¿no? Porque a veces sale muy caro. Entonces, tú entonces sabes la cantidad de prototipos que han quedado ahí en el archivo de muchos tipos de productos, ¿no? Que no han sido viables, ¿no? Bueno, entonces ahí eso sería ese estudio de la Universidad de Cambridge, ¿no? Trata de imitar la fotosíntesis para usar la energía de la luz solar como energía y también restar CO2 de la atmósfera. Y ahí la diferencia es que no lo convierten en glucosa, sino lo convierten en ácido fórmico. ¿Mm? Muy bien. ¿Qué objetivos vamos a lograr en el día de hoy? Primero, analizar la importancia de la fotosíntesis realizada por las plantas terrestres para la vida en el planeta, ¿no? Entonces, ¿qué relevancia hay con las plantas, ¿no? ¿Por qué son importantes? Solamente para decorar de repente las calles, no, 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 eso no es lo de menos. Comprender los fundamentos y reacciones de las fases de la fotosíntesis, luminosa y oscura, ¿ya? Entonces, estamos viendo aquí, ¿no? Plantas, hojas y el tejido que realiza el proceso, ¿no? Eso está en la parte media de la hoja. Lo que tú ves aquí, si lo ampliamos también, espérate un momento, es amplio otra cosa. Eso que está aquí es, es el tejido viéndolo a la hoja de forma de perfil. No es como si yo la hoja, mira que esto fuera una hoja, yo no lo viera así, ¿no? Si yo lo viera así, de costado. De eso que estamos viendo ahí, ¿no? Hay células que tienen muchos cloroplastos y que van a hacer el proceso, ¿no? Entonces es un corte transversal de la hoja. Vamos a detallar un poco más de eso después. Me pregunta ahí Mark, dice, profesor, ¿cómo se mide la eficacia de la fotosíntesis? Ah, muy fácil, por el producto. La fotosíntesis, ¿qué debe producir? ¿Qué debe producir? Debe producir azúcares. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Lo más viable es medir la cantidad de azúcares que se ha obtenido desde un comienzo hasta el final, ¿no? En pocas palabras, yo tengo una planta, la someto a la luz y luego la peso, ¿no? Peso primero antes y peso después, ¿no? Y veo, pues, cuánto peso ha ganado. Entonces, se puede medir también por la cantidad de biomasa, exactamente, la palabra más precisa, biomasa ganada por la planta. Esa es la relación. Entonces, ¿cuál es la idea ahí, no? Tú comparas dos plantas que están con el mismo tipo de terreno, ¿no? También expuesto a la misma luz y tú ves cuál es la que rinde más. ¿Mm? Ahí está.
Entonces, hay plantas pues que rinden mucho, ¿no? Por ejemplo, esas plantas tipo, por ejemplo, el bambú. El bambú crece pero rapidito, ¿no? Igual que el maíz también. El maíz incluso, si alguien se ha dado cuenta, no requiere mucho problema en verdad con el crecimiento. ¿Por qué? Porque yo eso, por ejemplo, que hasta crece maíz así como hierba mala, ¿no? Yo lo he visto, por ejemplo, en el río Rímac, se ha visto en sus riberas, hay maíz ahí, ¿no? Nadie lo ha cultivado, sale ahí el maíz, ¿no? Es que son plantas muy resistentes también. Entonces son plantas que tienen también una alta capacidad fotosintética, ese detalle. En muchas plantas, su limitante, ¿sabes cuál es? Es que haya mucha luz. ¿Por qué? Voy a también decir esto aquí, ¿no? Si hay mucha luz, las plantas comienzan a transpirar demasiado. Entonces, si pierden mucha agua, pues se pueden morir. Entonces, ¿qué hacen las plantas? Cierran sus poros. Pero al cerrar los poros, ¿qué están haciendo? Están evitando que entre CO2. Y si no entra CO2, no pueden producir glucosa. Y no van a seguir creciendo. Hay plantas que no, eso como si nada. No, a ese problema no les afecta. Al gras, al maíz, nada, eso no les afecta en nada. Pero a muchas plantas sí, pues, ese detalle. Claro, también tienes razón. Si hay mucha luz, también la clorofila se va a oxidar y al final puede degradarse. Tienes toda la razón ahí también. Ujú. Bien, a ver, entonces vamos a hablar de la importancia que tiene todo el proceso. Aquí tenemos una plantita. Primero, vamos a incorporar energía a los ecosistemas. O sea, la energía de la luz del sol que está en el ambiente, que es algo externo, aparentemente ajeno a nuestra vida, se va a integrar, ¿no? A los seres vivos. ¿Qué más? Luego, descontaminación de la atmósfera también, ¿no? Mitigación del efecto invernadero y el calentamiento global, ¿no? Recuerda que el efecto invernadero es algo natural, ¿no? Es la capacidad que tiene el CO2 para retener calor. Luego está bien, ¿no? Eso ocurre siempre. El problema está con el exceso de CO2, producto de la actividad humana. Entonces, el exceso de CO2 va a provocar a su vez que hay un exceso de calor en la atmósfera. Entonces, ese exceso de CO2, ¿cómo se desaparece? Bueno, ¿cómo se va? Las plantas lo van a absorber. Pues es importante que haya ambientes como a la Amazonía, como la selva africana, también como la selva del sudeste asiático, que son los grandes pulmones del mundo. Entonces, ¿qué hacen? Están absorbiendo ese CO2 que está en exceso. Entonces, también da mucha pena, pues, que no sé si has visto, que hay un acuerdo que los congresistas no lo han querido aprobar, ¿no? Que es un acuerdo para protección internacional del medio ambiente. Entonces, eso también no está bien, ¿no? Porque supongamos que un gobierno no sea, o sea, un gobierno sea corrupto, ¿no? Cosa que es común por aquí, ¿no? Entonces, una empresa con malas intenciones rompe la mano, ¿no? Tipo de brecha. Entonces, por ahí ya hace sus leyes a su favor. Entonces, la comunidad se ve afectada y hay problemas por ahí, ¿no? Entonces, si ni el gobierno está a favor de esa comunidad afectada, ¿a quién pueden apelar? ¿Mm? Entonces, al menos ese tratado lo que hacía es que esas personas tuvieran la capacidad de apelar a una instancia internacional, ¿no? Entonces, eso también, ahorita como que el Congreso está tratando de limpiarse las manos y tratar de una manera reconsiderar el acuerdo, pero en fin, no es porque la gente está ahí protestando, que otra cosa. Bien, ahora, también al liberar oxígeno, este proceso va a oxigenar el medio ambiente con el cual los seres vivos pueden respirar, ¿no? El oxígeno que tú inhalas lo tienes tú de las plantas. Favorece también la regeneración de la capa de ozono. También el O2 que las plantas liberan, viaja a la estratosfera y ahí con los rayos UV reacciona y se produce el ozono. También aumenta la biomasa en vegetales y los ecosistemas. Al absorber el CO2 y convertirlo en glucosa, en almidón y demás compuestos, la planta también aumenta en masa, ¿no? Y sexto, también permite que plantas y algas sean base de las cadenas tróficas. ¿Qué quiere decir eso? Una cadena trófica es una secuencia en la cual un ser vivo se alimenta de otro. Eso quiere decir, ¿no? La cadena trófica. Bien, y ahí viene una pregunta de Mark. A ver, ¿qué me dice Mark? Profesor, dice, es importante que la temperatura disminuya en la fotosíntesis. Lo que pasa, Mark, es que las plantas tienen una temperatura óptima. O sea, no debe ser ni muy frío, ni muy frío, ni muy cálido.
¿no? Entonces, si es muy cálido también va a haber problemas, ¿no? Para cualquier planta, el límite así ya extremo, pongamos así, es 50 grados centígrados. O sea, 50 grados centígrados ya una planta puede ya hacer nada. Ahí todo se muere. Es el límite, digamos, extremo que tiene. Ni siquiera en el Valle de la Muerte, tampoco hay, menos todavía. A ver, profe dice, ¿pero el fitoplancton no produce más oxígeno? Sí, eso es cierto. No el fitoplancton solamente, o sea, tanto las algas también como el fitoplancton son lo que produce más oxígeno en la Tierra. ¿Por qué razón? Porque recuerda que en el agua hay más volumen. O sea, la cantidad de seres vivos que poblan el agua, el mar, los ríos, son mucho mayores que los que poblan en la tierra firme. Por una razón muy sencilla, por una cuestión geométrica. Mientras tú y yo estamos viviendo en un plano, que es la tierra, ¿no? Que es el suelo, los seres acuáticos viven en un volumen, ¿no? Superficie, profundidad, ¿no? Es muy diferente. Hay más espacio, digamos así, hay un mayor espacio en el cual vivir, porque aparte hay una dimensión más, no la profundidad. Entonces, eso hace pues que los seres vivos que poblan el agua sean mayores, haya más biomasa en el agua. También recuerda que la vida en el suelo, sobre el suelo, no es tan antigua. O sea, los primeros seres vivos que poblaron el suelo aparecieron cuando, pues hace unos 400 millones de años. Y esto es, ¿no? Recién ahí se pobló el suelo, pero por mucho tiempo, muchos miles de millones de años, el suelo ha estado ahí, pues, sin ningún tipo de vida. El suelo es un ambiente reciente que alberga la vida, en comparación con el medio acuático. Ujú. Entonces, es cierto, ¿no? Las algas y bacterias que habitan el agua, ¿no? Esas fotosintéticas aportan más oxígeno, porque ahí hay más vida. Ese detalle. Una pregunta más respecto a esto. ¿Qué pasaría si no hubiese sol? ¿La vida desaparecería por completo o no? Supone que no hay sol, el sol se apaga por ahí, ¿no? O hay un eclipse eterno, vamos a imaginar. ¿La vida desaparecía por completo o no? ¿Por completo o no? Mira, porque pues ese condicionante, ¿no? Por completo, pues no, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque no solamente el sol es la fuente de energía, también otra fuente de energía, ¿sabes cuál es? Es la de los volcanes submarinos. Estos volcanes submarinos liberan compuestos inorgánicos que utilizan ciertos seres vivos del fondo del mar para obtener energía. En el fondo del mar no llega el sol. El fondo del mar puesta ¿cuánto? Está puesta a unos 2.000, 3.000 metros bajo el nivel del mar. Entonces ahí que va a llegar el sol. Entonces, ¿cómo hacen para ir si no llega la luz del sol por ahí? O sea, esos volcanes submarinos liberan diversos compuestos y esas bacterias utilizan eso como fuente de energía. Entonces, si no hubiese sol y todos los demás seres vivos de la superficie muriésemos, esos seres vivos nada más quedarían. Bacterias, algunos tipos de invertebrados, pequeños peces y demás. O sea, eso quedaría nada más en la Tierra. Lo demás puede desaparecería. Ujú. Entonces, no toda la vida depende del sol. Ya recuerda eso, ¿no? No toda la vida depende del sol. La mayoría de vida sí, pero no todos. Bien, está, ¿no? Entonces, la luz, la energía ambiental se convierte en energía de los seres vivos. Luego, la planta obtiene con esto una molécula orgánica, que es la glucosa, ¿no? Energía química que se almacena entre los enlaces de los carbonos. Luego también, para obtener esto, se ha tenido que consumir el CO2. No, el CO2 es el que aporta el carbono para esta molécula. A su vez, también el hidrógeno se obtiene del agua. El hidrógeno se obtiene del agua. Pero del agua no se usa el oxígeno. El oxígeno del agua no se va a utilizar. El oxígeno del agua simplemente se va a eliminar. Se elimina. Este oxígeno que se elimina es el que tú respiras y a la vez es el que se va a la estratosfera y se convierte en ozono. Ahí está, ¿ves? Todo está conectado ahí. Todo está conectado. ¿Te das cuenta? Entonces, la energía de la luz se convierte en energía química que se almacena entre los carbonos de la glucosa. Pero la glucosa tiene carbono que se obtiene del CO2, ¿sí? Pero también requiere hidrógeno que se obtiene del agua.
Pero el agua no se usa el oxígeno. El oxígeno sale como oxígeno O2 a la atmósfera. Pero no se utiliza todo el O2. Parte del O2 se va a la estratosfera y se convierte en ozono. Todo tiene una cadena. Ahora las preguntas adicionales. ¿Y el CO2 de dónde sale? ¿De dónde sale el CO2? ¿De dónde sale el CO2? De todos los seres vivos, exactamente. El CO2 sale de todos los seres vivos. Sale de mí, sale de ti, sale de cualquier ser vivo. Todos los seres vivos liberamos CO2. Todos, todos, todos. Eso mismo. Y el oxígeno que las plantas liberan es el que tú inhalas. O sea, todo está conectado ahí. Entonces, recuerda que la capa de ozono también es importante. ¿Por qué? Porque la capa de ozono va a ser una especie mm, de filtro de los rayos ultravioletas, ¿no? Los rayos UVB no van a tener que pasar, ¿no? Se van a quedar ahí. Los UVA pueden pasar porque no son tan ionizantes, pero los rayos UVB, ¿no? Que son otro tipo más energéticos, no deben pasar, porque ellos son más peligrosos. Y ya tenemos aquí una plantita, digo una mariposa, ¿no? Ahí está. Entonces, eso es lo que va a ocurrir mediante la fotosíntesis. Eso también se repite en el agua, pero en el agua no lo hacen las plantas, lo van a hacer las cianobacterias y las algas, ¿no? Cianobacterias y las algas. Listo. Te recuerdo también que se produce mayor cantidad de, de energía, se obtiene mayor cantidad de energía en el agua, ¿ya? No sé si tú has visto, por ejemplo, en Nemo, cuando Dory está buscando a sus padres, que ella está pasando por un lugar donde no hay unas cosas enormes, hay unos que miden metros de metros de largo, ¿no? Parecen unas plantas enormes. Ellas son algas pardas. Las algas pardas miden 10, 20, 30, 40 metros de largo. Imagínate, ¿no? ¿Cuánta energía luminosa puede captar ese organismo, esa alga? Entonces ahí te das cuenta de que en el ambiente acuático la cantidad de fotosíntesis que se va a realizar es mucho mayor que en el suelo. En el suelo es más limitada, ¿ya? Pues a veces cuando pensamos en el planeta Tierra vemos ahí que solamente es la parte del suelo, ¿no? Pues también la parte del agua tiene ahí procesos importantes. Ujú. Ya, piensa en la Tierra como un todo, ¿no? También es como cuando tú ves una planta y te olvidas de la raíz, ¿no? Como que la raíz no existe porque no la ves, ¿no? No, también asume que también es raíz. Bien. Ahora, ¿cómo definimos fotosíntesis? Es un proceso de tipo anabólico. ¿Qué es anabólico? ¿Se acuerda? Es cuando va de lo simple a lo complejo. Cuando construye, sintetiza algo. Ujú. ¿Qué es endergónico? ¿Mm? Cuando absorbe energía. Cuando requiere energía. Cuando no es espontáneo. Ahí está, ¿no? Entonces, para que eso ocurra, se requiere una fuente externa que le provea energía. Entonces, se tiene que absorber, ¿no? Ahí está, es un proceso energónico porque absorbe energía. Y produce esta molécula que es la glucosa, ¿no? Ahí está. Es realizado de forma discontinua por cianobacterias, algas y plantas. ¿Por qué discontinua? Porque ¿qué pasa con horno y sol? ¿Qué pasa con horno y sol? El sol pues no está todo el día, ¿no? Llega a las 6 de la tarde, pues se oculta, ¿no? Si no hay sol, pues el proceso se va a interrumpir. Al menos la fase luminosa se va a interrumpir, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay sol, pues, ¿no? Depende, el comienzo del proceso depende del sol. Si no hay sol, pues no pasa nada. Y como te digo, ¿no? Esto es realizado por cianobacterias, algas y plantas. Es un proceso particular. O sea, no todos hacen eso. ¿Ya? Tú no lo puedes hacer, ni yo tampoco, pues, ¿no? Entonces, es principalmente en cianobacterias, algas y plantas. Otra pregunta más, a ver, para un poco ponerte así fuera de foco. Este, ¿Hay animales que hacen fotosíntesis o no? ¿Mm? ¿Hay animales que hacen fotosíntesis o no? ¿Mm?
Sí los hay. Muy bien, Yasmin. Esa es la respuesta. Sí los hay. Ujú. ¿Cómo así? ¿No? Te dices, pero ¿cómo puede pasar eso? Verás, ¿no? Fácil, pues. Hay un tipo de gasterópodos, ¿no? Que son como caracoles y babosas. Babosas son en verdad esos gasterópodos. Babosas es como un caracol pero sin concha, que comen algas, ¿ya? Pero no van a destruir sus cloroplastos. No. Lo que hacen estas babosas muy astutas, no son nada babosas por eso, van a comerse las algas, van a conservar los cloroplastos y los van a guardar en su lomo. En las células que tienen su lomo o en su dorso, por ejemplo, de otra manera, ahí los van a guardar. Entonces, esos cloroplastos no están destruidos, van a degradarse con el paso de los días, ¿no? Pero mientras están ahí, todavía van a hacer fotosíntesis. Y está nada más que no quiere esa babosa. Ahí está, pues, ¿no? Entonces, también hay unos seres vivos muy listos ellos que pueden aprovechar a los cloroplastos ajenos para con ellos producir energía. También todo en naturaleza. ¿Ya? Pero es una excepción, pues ahí, ¿no? Es una excepción. Ya. ¿Qué más? Mediante ese proceso, estos organismos elaboran moléculas orgánicas usando la energía luminosa. ¿Ya? Entonces, las moléculas orgánicas, como la glucosa, se obtiene a partir de la energía de la luz. Y el carbono es el CO2, ahí está, y el hidrógeno del agua. Y el oxígeno es que se libera. Por lo tanto, de moléculas inorgánicas, como el CO2 y el agua, se obtienen moléculas orgánicas, como la glucosa. Ojo, no solo la glucosa, también puede ser fructosa, también puede ser otro tipo de compuestos, ¿ya? No solamente glucosa. Y moléculas inorgánicas, sí, principalmente son el CO2 y el agua, ¿ya? El CO2 y el agua. Una pregunta aquí, ¿y por qué el CO2 y el agua son inorgánicas? ¿Alguien me puede decir eso? ¿Y por qué la glucosa es orgánica? ¿Mm? Ay, me diga, porque tiene carbono. No, un momento. El CO2 también tiene carbono y es inorgánico. ¿Pero por qué es inorgánico y por qué otro es orgánico? ¿Mm? ¿Cómo se define biológicamente orgánico o inorgánico? ¿Alguien sabe? ¿Por qué el CO2 es inorgánico y la glucosa es orgánica? Ambos tienen carbono. ¿Mm? ¿Nadie lo sabe? Porque tiene ese... Ah, muy bien, exactamente. El Senia tiene la razón ahí. Es por el enlace. Para ser orgánico tiene que tener carbonos en cadena. En cadena. Entonces, el CO2 no tiene carbono en cadena. O dicho de esta manera, cadena de carbonos. Cuando es orgánico cuando tiene cadena de carbonos. Y para tener cadena de carbonos, al mínimo tiene que haber dos. Uno solo no pasa cadena de carbonos. ¿Ya? Entonces, toda aquella molécula que tenga cadena de carbonos es orgánica. ¿Ya? Listo. Entonces, eso es en cuanto a lo que es la materia. En cuanto a la energía, mira, la energía luminosa se convierte en energía química. Y eso tú lo aprovechas para poder vivir. Pero también otro detalle, antes de eso. Eh, ¿El movimiento de la materia es reversible o no? Es decir, de alguna manera, esa glucosa podría regresar a ser CO2 y agua o no. Claro, exactamente, ¿no? La glucosa puede regresar a ser CO2 y agua mediante la respiración celular. Ahí está, ¿ves? Entonces, en la materia sí hay ese tipo de propiedad de ser reversible. ¿Ocurrirá lo mismo con la energía? La energía química volverá a otra vuelta al Sol, regresará a otra vuelta al Sol. ¿Mm? No puede. Entonces, la energía no tiene esa capacidad de ser reversible, de dar marcha atrás. No se puede. ¿Ya? Porque digo, ¿no? El día en que el Sol se apague, nuestra vida dependiente de ella desaparecerá. ¿Ya? O sea, no somos capaces de crear energía así o producir energía o regresársela al Sol. No se puede. El Sol consumirá toda esa energía, entonces la Tierra no recibe nada y chao, listo. Ese detalle. No como retornar. Eso es termodinámica, pues, ¿no? No puede regresar nuevamente al Sol. No puede regresar.
yo te cuento, ¿no? La vida en la Tierra no es autosostenible, para empezar, ¿no? La vida en la Tierra no se sostiene por sí misma, se sostiene por la fuente externa. La fuente externa es la que lo mantiene. Sin esa fuente externa, pues no habría vida. ¿No? La materia no hay problema, ¿no? La materia, ahí no hay lío, ¿no? Tú exhalas CO2, la planta lo absorbe, lo vuelve glucosa, tú te lo comes. Mínima. Pero la energía no tiene esa capacidad. La energía no puede volver por donde vino. ¿Ya? Está bien. Ahora vamos a hablar un poquito aquí de las plantas. Y vamos a enfocarnos en las plantas. ¿Por qué las plantas es lo que van a preguntar? Pues no te van a preguntar pues, de qué ocurre en las algas, en las bacterias. ¿No? No, más que todo es en plantas, la fotosíntesis. Te vamos a hablar del órgano, tejido, célula, organelo, pigmento. ¿Dónde ocurre esto? ¿Ya? Primero, ¿qué órgano de la planta va a realizar el proceso? Va a ser la hoja, ¿no? Va a ser la hoja. Uh-huh. ¿Qué tejido hará el proceso? ¿No? En la hoja, mira, si la cortamos de manera transversal, vemos ahí que hay una capa media de color verduzco, ¿no? Que es el mesófilo. ¿Qué es el mesófilo? Zona media de la hoja, ya. En esa zona media de la hoja hay un tejido. El tejido que tiene se va a llamar clorénquima o parénquima clorofiliano. Uh-huh. Si yo extraigo este clorénquima en una célula, vamos a ver que esta célula, llamada célula clorenquimática, tiene muchos ¿qué? ¿Qué es esta cosa verde que tiene en abundancia? ¿Qué es esa cosa verde? ¿Alguien sabe? Esa cosa verde es el cloroplasto. Ahí está, ¿no? Ese es el organelo que va a hacer el proceso. Cloroplasto, ¿no? Y a su vez tiene varios sectores, pero lo que más importa aquí es estas cosas que parecen monedas, como pequeños sacos, que son los tilacoides. Allí ocurre la llamada fase luminosa, la fotodependiente. Mientras que el espacio interno, donde están estas estructuras en forma de monedas, se va a llamar estroma. Ahí ocurre la fase oscura, que comprende también el ciclo de Calvin. ¿Está? Entonces, eso es donde ocurre todo el proceso. Entonces, órganos donde ocurre la fotosíntesis son hojas verdes. Una pregunta aquí, ¿algún lugar más o no? ¿Solamente son hojas verdes o no? ¿Solamente son hojas o hay que dar cosa? Tallo, ¿pero qué tipo de tallo? ¿El tallo de un árbol? No, un tallo herbáceo. Entonces también harán fotosíntesis los tallos herbáceos. Tallo herbáceo. Uh-huh. ¿Algo más? ¿También o no? También las cactáceas también lo van a hacer, tienes razón. Tallos herbáceos y también de cactáceas. Tienes toda la razón ahí. Ya, ¿algo más? Falta algo más también. También lo hacen los sépalos de las flores. Los sépalos. Y también lo hacen en alguna manera los frutos inmaduros también. ¿Sí? Ahí está. Entonces, hojas verdes, tallos herbáceos, también de cactáceas, sépalos y frutos inmaduros. Ahí ocurre también la fotosíntesis, pero principalmente lo van a hacer ¿dónde? En las hojas, ¿ya? En las hojas. Bien. Una pregunta más aquí, yo creo que soy muy preguntón. ¿Por qué las hojas tienen que ser planas? ¿Por qué no son gruesas en todo caso? ¿Mm? ¿Por qué son tan delgaditas las hojas? Como ese papelito de aquí. ¿No? Por ejemplo, mira, tengo ese papel, ¿verdad? Ya, entonces, depende, digo, no, muy delgado, pues no, depende del número resistente. Yo quiero hacer que esto sea más grueso. Entonces, ¿qué hago? Mira, lo doblo. Lo doblo. Lo doblo, lo doblo. Ya, mira, se volvió más grueso, ¿verdad? Pero ¿qué le pasó? ¿Qué he perdido este papelito por volverse más grueso? ¿Qué perdió? ¿Mm? Porque es la misma cantidad de materia. Ha perdido superficie. Ganó grosor, es cierto, pero a costa de la superficie que tenía antes. Entonces, se ha reducido, creo que a un 16avo del tamaño original, ¿no? Entonces, esta superficie podrá absorber tanta luz como antes, ya no, pues se ha reducido. No conviene, pues. Entonces, lo que conviene es que las hojas sean lo más delgadas posibles
para captar el máximo de energía. ¿Ahí está? Es la respuesta. ¿Por qué las hojas son tan planas? Claro, también va a haber excepciones a esta regla, ¿no? Hay algunas plantas que también requieren almacenar agua, como el caso de la sábila. Y ahí sí va a ser gruesa también. Esa es una excepción. Hay plantas que tienen hojas enormes también, ¿no? La oreja de elefante, costilla de Adán, si no he visto estas plantas, son plantas pues con unas hojas tremendas, ¿no? Ay, mira, pero he visto yo plantas en un árbol que son plantas chiquitas, ¿no? De hojas chiquitas, perdón, ¿no? Entonces, un árbol, por ejemplo, del manzano, sus hojas son chiquitas. Ya, pero el detalle está en que no es una sola hoja, pues tiene muchas hojas. Entonces, si tú sumas la superficie de todas las hojas, pues sale una gran superficie, ¿ya? Ese detalle. Bien, entonces la tendencia es que las hojas sean planas y con mucha superficie. Total. Como tejido, como te decía, era el clorénquimo, parénquima clorofiliano, que está en el mesófilo. La célula especializada, que es la clorenquimática, posee abundantes cloroplastos. Organelocloroplasto, ¿es cierto esto? Ya está. Una cosa más ahí falta. ¿Cuál es? A ver, tú miras. Aquí falta algo también importante. ¿Cuál es el pigmento fotosintético? Es la clorofila. Muy bien, eso también faltaba. La clorofila. ¿Mm? El clorofila es un pigmento que tiene magnesio en la parte media y que permite la captación de la luz. ¿Ya? La captación de la luz. Ahí está. Ahí te va la pregunta. ¿En qué parte del cloroplasto está la clorofila? ¿Mm? ¿En qué parte del cloroplasto está la clorofila? ¿Tilacoide o estroma? Ajá, muy bien, Yasmin. Está en la membrana del tilacoide. Ahí está la clorofila. Por eso tiene ese color verde más intenso. Está en la membrana del tilacoide. Muy bien. Ya nos ubicamos, ¿verdad? Planta, hoja, clorénquima, célula clorenquimática, cloroplasto, clorofila. Ya, nos ubicamos ahí. Listo. Todo está claro ahí, ¿no? Nadie tiene dudas, preguntitas, ¿no? Ya, está bien. Ahora vamos a hablar del cuantosoma. ¿Pero qué es cuantosoma? Tú me dirás, ¿no? Recordemos esto, ¿no? Mira, está el cloroplasto, el tilacoide, todo bonito por ahí. Y esto es la membrana de un tilacoide. Ya, recordemos que toda membrana es una bicapa de fosfolípidos, eso también se comentó todo el tiempo, ¿ya? Toda membrana es una bicapa de fosfolípidos, ¿ya? Y aquí vamos a ver muy bien a los fotosistemas representados como PS. ¿Por qué PS? Porque es en inglés, pues es photosystem, ¿no? Algo por decirlo, ¿no? Photo, ¿no? Photo. Ya, entonces, fotosistema número 2 y fotosistema número 1, ¿ya? P es porque es pH, foto es pH en inglés, ¿no? Ya, entonces, estos fotosistemas, ¿qué cosas son? Son complejos de proteínas y pigmentos. Esos son, ¿no? Son complejos de proteínas y pigmentos, ¿ya? Y ahí están las clorofilas. CLF, clorofila, clorofila, ¿ya? ¿Por qué 2 y 1 y no al revés? Tú miras. ¿Por qué no es al revés 1 y 2? ¿Por qué este es 2 y el otro es 1? ¿Por qué no empiezo por acá mejor? ¿Por qué fue el sistema número 2 y el número 1 y no al revés? Porque fueron descubiertos en ese orden. Esa es una respuesta, está bien. Porque se descubrió primero el número 1, ya, pero eso no es todo. Ese es un punto nada más. Pero otro punto más importante. ¿Cuál es? A ver. ¿Mm? ¿Cuál es el más importante? ¿Por qué es PS1 ese justamente y no el otro? Aparte que fue descubierto primero ese. Hay otra respuesta. ¿Longitud de onda? No. ¿Se tiene más fácil? No, la respuesta tampoco. Porque, te voy a explicar por qué. Porque en la evolución de las plantas, no, en la evolución de los seres fotosintéticos, el PS1 apareció primero. Claro, ese apareció primero. Porque recuerda que la primera fotosíntesis que había no utilizaba oxígeno, no liberaba oxígeno, perdón. La fotosíntesis más antigua que había no liberaba oxígeno. Lo que liberaba era azufre, más bien. Entonces, esa más antigua no tenía el fotosistema número 2.
Con el número 2, recién ahí se puede liberar el oxígeno, pero ese aparece después. Ese aparece después. Y eso también, para que lo sepas también, eso apareció en las cianobacterias. Y esas liberaciones de oxígeno a partir del fotosistema cambió toda la vida en la Tierra. Tú debes saber que la vida en la Tierra al comienzo era una vida anaeróbica. No había oxígeno en la atmósfera. No había todavía. No había. Entonces, los primeros seres fotosintéticos, tipo cianobacteria, ¿qué hicieron? Utilizaban luz, producían glucosa, liberando oxígeno en el agua. Pero en la Tierra había solamente seres anaeróbicos hasta ese momento. Entonces, el hecho de que hubiese seres que liberaran oxígeno por montones en el agua y que después se iba a la atmósfera, ¿qué produjo? Produjo la primera extinción conocida. Produjo un cambio en la vida de la Tierra. La vida anaeróbica cambió drásticamente a ser una vida aeróbica. Entonces, una gran cantidad de seres microscópicos anaeróbicos desaparecieron de la Tierra, pero por montones. Fue una extinción horrible, en verdad. Sea, hubo un cambio inicial. ¿Y todo por qué? Por este fotosistema número 2. Es el culpable de todo. O sea, ese fue el que hizo que se liberase oxígeno y se cambiase un ambiente predominantemente anaeróbico en aeróbico. Eso cuando ocurrió, tú miras, eso ocurrió, según se estima, hace unos 3.500 millones de años, por ahí, más o menos. Un poco más, tal vez, un poco más. Esto cambió la vida en la Tierra, ¿no? Ya te cuenta, ¿no? Bueno, estos son los fotosistemas. CLF es clorofila, ¿no? Clorofila A, que es el punto central donde ocurre todo el proceso. Y hay también pigmentos accesorios, ¿no? Clorofila B, caroteno, xantófila y otros más que por ahí. Ujú. Ahora bien, o lo que tú me estás preguntando por ahí, Paul, ¿no? Ya, ¿qué cosa es P700 y P680? P es de pigmento, ¿no? P de pigmento. P700 y 680 es la longitud de onda. Si tú has visto eso en física, no sé si has visto esto, la longitud de onda de la luz está en estos valores y está entre los 500 a 700 por ahí, ¿cierto? Ya, entonces, 680 y 700 es el valor del rojo. O sea, son complejos que tienen una clorofila que captan la longitud de onda que está en el margen del rojo. ¿Ya? En el margen del rojo. También captan el azul, es cierto, ¿no? Pero vemos lo final. En lo final también captan el margen del rojo. Por eso es el número. Por la longitud de onda en nanómetros, que corresponde al rojo. Pero, ¿qué hacen todos estos complejos? Están comunicados también por medio de otras moléculas accesorias, ¿no? Transportadoras, que son las que están aquí pintadas de color celeste. Por este lado, mira, al comienzo, tenemos al complejo proteína manganeso. También llamado Z, ¿no? También se puede llamar Z, eso, que eso no ya es caduco también. Ya, lo pongo Z por ahí. Pero es en verdad proteína manganeso. ¿Eso qué es lo que hacen? ¿Se acuerda? Eso lo que hace es quitarle el oxígeno al agua. Ya, eso te vamos a ver después. Luego, aquí tenemos a PQ también, a CIT-BF, a PC, que van a conectar el fotosistema número 2 con el número 1. ¿Ya? Luego tenemos también a FD y FNR, que van a conectar al número 1. Entonces, esos de ahí, todos los que ves aquí de color celeste, son la cadena que transporta electrones. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Algo muy sencillo. Mira, voy a poner por aquí una bolita que sea un electrón. ¿Ya? Ahí está. Supongamos que este primer complejo, mejor un poco más grande, tiene un electrón, ¿de acuerdo? Mira, el PQ tiene un electrón y se lo pasa al siguiente, ¿ya? Y se lo pasa al CIT. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Mira, si el PQ le ha dado al CIT un electrón, ¿qué le pasó al PQ? ¿Se oxidó o se redujo? ¿Qué le pasó al PQ? ¿Se oxidó o se redujo? Si el PQ le ha dado un electrón al CIT BF, entonces el PQ se ha oxidado. Si el SIG-BF ha ganado un electrón, ¿qué le ocurrió al SIG-BF? ¿Se oxidó o se redujo el SIG-BF? Se redujo, pues. Y mientras uno se reduce, otro se oxida. ¿Cómo se llama eso? Pues reacciones de reducción, oxidación o redox. Así de simple. ¿No? Ahí está. Ya tienes todos los nombres, ¿no? PQ es plastoquinona,
Ahí está. Cis-BF, citocromo BF. PC es plastocianina. Plasto es porque está en cloroplasto, por si acaso, ¿ya? ¿Por qué cianina del C? Fácil, porque cian quiere decir azulado, ¿ya? Que no que estés al lado de alguien, ¿no? Azulado me refiero que tiene un color que es medio azul, ¿ya? Eso quiere decir. Ya. ¿Qué más? ¿Qué cosa es FD? Es ferredoxina, ¿ya? Es un complejo que tiene hierro. ¿Qué quiere decir FNR? Que es ferredoxina NADP reductasa. ¿Qué quiere decir eso? Que reduce la entrega de un electrón al NADP. ¿Qué cosa es NADP? Lo voy a explicar después, ¿ya? ¿Qué es NADP? Y falta algo más también. Eso de aquí. Eso de aquí es el chupete. No, este de aquí es la conocida partícula F, ¿ya? La partícula F tiene dos componentes. Un canal. ¿Qué era un canal? Si no se acuerda. A ver, ¿qué era un canal? Eso es clase pasada, ojo. ¿Qué era un canal? ¿Mm? Un canal era una proteína que permite el paso de... ¿De qué? Una proteína integral, muy bien. Es una proteína integral que permite el paso de iones, muy bien. Exactamente Yasmin. O Jazmín, ¿no? Yasmin, ¿no? Como la chica esta de Aladino. Sí, entonces, un canal es una proteína que permite el paso de iones. Ajá, listo. ¿Qué es ATP sintasa? ATP sintasa es lo que está aquí la cabecita, ATP sintasa, es un complejo enzimático que lo que va a hacer es producir ATP, ¿no? Produce, sintetiza ATP, ¿no? Bien. Una pregunta aquí, ¿por qué es F? A ver, eso también es una pregunta muy rebuscada. ¿Por qué es F? ¿Por qué partícula F? ¿Por qué no H, Z, J, qué sé yo? ¿Por qué es F? ¿Mm? Eso es bien rebuscado. Es bien rebuscada esa pregunta. Pero es para que tú sepas. Ah, muy bien. Exactamente. Es por Fernández Morán, que es el que lo descubrió. Tienes toda la razón. No es por F de que, no, F, bueno, ahora se usa F para otra cosa, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Alguien escribe en el Facebook, ¿no? Mi crush o mi jefa, dicen por ahí, ¿no? Mi jefa me ha dicho que hay que darnos un tiempo. ¿Qué procede? Y ponen ahí, ¿no? F. No, ese F no, eso no tiene nada que ver. Esta F es por el que lo descubrió, que fue Humberto Fernández Morán, que fue un científico venezolano que en los años 60, 70 descubrió la partícula F en la membrana interna de las mitocondrias. Ahí está, ese es por qué es F. No es el F, no, el otro F no, tiene que ver, ¿ya? Ese es por el apellido. Listo. Muy bien, entonces ya tenemos ahí toda la secuencia de moléculas que van a integrar el cuantosoma. ¿De qué es el cuantosoma? Es el conjunto de moléculas que se encuentran en la membrana del tilacoide encargadas de la fase luminosa. Todas esas moléculas que hay ahí juntitas van a llamarse cuantosoma. ¿Ya? Bien. Ya son las 12, así que voy a hacer una pausa aquí y nos vemos a las 12:05, 12:06 sería, ¿no? 12:06 para continuar con esto. Si tienen más dudas, preguntas.